y personas interesadas en esta importante y pertinente discusión. Yo quiero comenzar por resaltar el papel del Congreso en estas reflexiones que hemos oído aquí y que seguramente seguiremos oyendo en próximas oportunidades. Como lo señaló la senadora Vivian Morales, habíamos tenido en 2 ocasiones la oportunidad de llevar a cabo este debate que se frustraron por razones de fuerza mayor, pero ella misma lo señaló, probablemente hoy es un día más oportuno y pertinente para esta discusión que sin duda tiene enorme trascendencia nacional. El papel del Congreso es indiscutible por 1000 razones. Primero, por lo que estamos viendo aquí. Este es el foro privilegiado para discutir temas de esta naturaleza. Luego aquí venimos, como siempre lo hemos hecho, seguiremos viniendo, porque entendemos que este es el escenario, el ágora para la rendición de cuentas y para explicar temas que interesen a toda la nación. En segundo lugar, el papel del Congreso está profundamente ligado a lo que estamos discutiendo aquí, porque sin duda, después de los acuerdos es necesario proceder a darle forma jurídica vinculante a lo que se acuerde, por una u otra vía, pero en todo caso el papel del Congreso es indeleble, es insoslayable. Aquí tendremos que llegar de nuevo y tendrán ustedes también que tomar decisiones. Luego, yo quisiera subrayar ese punto que es esencial para el gobierno. El gobierno trabaja en La Habana, construye acuerdos, pero sabe que habrá pasos posteriores en el Congreso, por ejemplo, a través de leyes estatutarias, o por la vía de la refrendación, que es un compromiso que el gobierno ha adquirido, vía de refrendación que convoca a la ciudadanía, pero respecto de la cual el Congreso tendrá que ser un protagonista, como de hecho lo está haciendo en este momento a raíz de la discusión sobre el acto legislativo presentado por el gobierno para lograr instrumentos eficaces y fieles en la implementación de los acuerdos. Luego, aquí estamos, aquí volveremos, y este es el foro adecuado para esta discusión. Pero es más, la estructura de estos procesos habitualmente parten de la base de que el gobierno es el que conduce las conversaciones y la voz del Congreso o de la ciudadanía aparece después. Pero en la medida en que hemos avanzado, como aquí se ha reconocido, en la construcción y diseño de los acuerdos, sabemos que tenemos también una mayor obligación de hacer mayor presencia y además de escuchar la voz del Congreso. Y ese es el tercer elemento que me parece que señala la clara oportunidad de un debate de esta naturaleza, porque permite también recoger impresiones como las que hemos oído y nosotros, como voceros del gobierno en la mesa de La Habana, servir igualmente de correa de transmisión de lo que aquí se ha dicho. Luego, este no es un diálogo de sordos. Nosotros nutrimos también nuestro mensaje en La Habana con lo que estamos oyendo aquí, que tiene, claro, distintas perspectivas, distintas opiniones, pero todas ellas para nosotros son valiosas. Por lo tanto, un elemento esencial que quiero reiterar, una y mil veces hemos dicho que los acuerdos serán sometidos a refrendación ciudadana. No pueden abrigarse dudas sobre el particular, y si algo faltara, en el proyecto de acto legislativo que presentó el gobierno se señaló que la vigencia de esas normas están sujetas y amarradas al proceso de refrendación. Y ya el senador Barreras además agregó que en la ponencia probablemente se va a hacer mucho más obligante ese compromiso. De tal manera que lo que hemos oído aquí finalmente tendrá que ser decidido por los ciudadanos colombianos en un proceso que tiene que ser limpio, abierto, que tiene que estar precedido de una profunda discusión en detalle, al último detalle de lo que se conversa en La Habana, y que además tiene que enmarcarse dentro de un proceso de plenas garantías para quienes estén a favor y quienes estén en contra, de tal manera que no haya un escenario en el que no se respete la libertad y el discernimiento del elector.
Un segundo punto que ha sido tratado aquí, lo planteó la doctora Morales, lo planteó la doctora Claudia López y ahora el señor procurador con gran énfasis, pero que exige una aclaración previa. Los 10 puntos incorporados en el comunicado del 23 de septiembre son un acuerdo. Allí está empeñada la palabra del gobierno y todo lo demás que se expresa en los documentos adicionales o en el documento adicional al que aquí se ha hecho alusión está ligado y es informado y preformado, por decirlo así, por estos 10 puntos que son los que se dieron a conocer a la opinión pública y son los que moldean toda la estructura de los documentos de detalle ulteriores. De tal manera que me parece que hay una especie de impresión equivocada, como si hubiese por un lado un acuerdo de 10 puntos al que se le llama comunicado, desconociendo que es en sí mismo un acuerdo, y otra realidad separada y nota de un documento más largo. Pues bien, hay una especie de continuidad, un hilo axiológico, ético y jurídico entre estos 10 puntos y los desarrollos de detalle que están consagrados en documentos más largos. Pero quiero ser categórico en lo siguiente: ese documento más extenso no ha concluido. Hay elementos que no han sido discutidos. Puedo decir al desgaire, por ejemplo, los mecanismos de selección de los magistrados por los que inquiere el señor procurador no han sido discutidos. Por lo tanto, quiero aquí públicamente y con toda formalidad decir que tan pronto concluya la configuración de los textos del componente de justicia y de los textos restantes en el punto 5, víctimas, que comprende también elementos de reparación, vendremos aquí con el documento completo y estaremos dispuestos a reanudar esta discusión en el momento en que ustedes, señores senadores, puedan formarse una opinión íntegra y completa sobre los documentos que están en este momento en proceso de ser completados por razón de las conversaciones que debemos emprender el próximo jueves. Y esto ocurrirá pronto, como lo ha señalado el señor procurador. Luego, la exhortación que usted hace, la aceptamos, señor procurador. Aquí vendremos pronto con los documentos completos. No tenemos ninguna reticencia en ese sentido. Y ustedes encontrarán que esos documentos son trasunto fiel de la quinta esencia de lo acordado que está y hace presencia en el documento de 10 puntos del 23 de septiembre, que es realmente el documento único que debe regir las discusiones que estamos llevando a cabo en este recinto. Más allá de los tweets y de las intervenciones de prensa, me propongo estrictamente referirme en el momento adecuado, un poco más adelante, al documento que corresponde a la expresa manifestación de ambas partes sobre un tema tan delicado. Pero además el papel del Congreso va mucho más allá, no se limita solo a esta discusión. Por ejemplo, la senadora Claudia López ha presentado una iniciativa supremamente importante sobre el Fondo de Inversiones para la Paz, con una motivación que uno no puede sino aplaudir. Yo no tengo ninguna competencia sobre el particular, no soy además funcionario público, luego no tendría la autoridad para pronunciarme sobre esa propuesta, pero lo que sí quiero decir, en mi condición de ser jefe del grupo negociador en La Habana, que me parece supremamente atinada, pero que sobre todo es la demostración de que el trabajo que concierne a ustedes va mucho más allá de la simple discusión sobre los textos. Para recordar simplemente de paso, de la misma manera que lo hizo el senador Iván Cepeda, nosotros quisiéramos agradecer al grupo de juristas que ha trabajado intensamente, de verdad con una enorme intensidad y compromiso en la redacción de estos documentos. El doctor Álvaro Leiva, el doctor Diego Martínez, el doctor Enrique Santiago, Manuel José Cepeda, Juan Carlos Henao y el señor Douglas Castle, reputado profesor de Derecho en materia de Derechos Humanos en la Universidad de Notre Dame. El señor procurador, en efecto, reconocemos, ha hecho varios pronunciamientos,
ha hecho reflexiones que nosotros recibimos con gran cuidado, que estudiamos, que nos nutren, y además entendemos que él obra sobre la base de una competencia que no discutimos. No discutimos. Reconocemos la competencia constitucional del señor procurador para tratar estos temas y estas materias. Sin embargo, como lo desarrollaré metódicamente más adelante, tendría que decir que no compartimos en lo absoluto la afirmación que ha hecho el señor procurador sobre la ausencia de cumplimiento de los estándares internacionales en lo acordado en La Habana en materia de justicia. Y quisiera, para no desordenar esta discusión, hacerlo, repito, metódicamente, simplemente quisiera anunciar lo siguiente. En primer lugar, no hay una falsa sanción, es en serio. El señor procurador dijo que se referiría solo al evento en que hay reconocimiento por parte del sindicado. Y eso tal vez le permitió aseverar que no había pena privativa de la libertad, pero eso confunde, señor procurador, porque al contrario, si usted toma los 3 escenarios previstos en el acuerdo, que están aquí, esto no es un tema de Twitter, sino la expresa manifestación de ambas partes. Esos 3 escenarios, de esos 3 escenarios, 2 de ellos prevén penas privativas de la libertad de prisión en condiciones ordinarias. Yo entiendo, me parece que es tal vez un problema simplemente de método, pero repito, porque usted, y con lealtad le tengo que admitir, primero dijo se referiría solo a la hipótesis 1, pero luego concluyó que no había pena privativa de la libertad para refutar alguna de las intervenciones anteriores. Señor procurador, no es cierto. De 3 hipótesis, repito, 2 de ellas comprenden penas privativas de prisión en condiciones ordinarias para el reconocimiento tardío de 5 a 8 años y para el no reconocimiento penas hasta de 20 años, hasta de 20 años por razón de la ausencia de reconocimiento, penas que se cumplirán en condiciones ordinarias. En segundo lugar, respecto de requisitos para valerse de la solución transicional, todo el esquema, señor procurador, está basado en condicionalidades, todo el esquema, y lo dice el documento, esto no es un invento, ni simplemente producto de la imaginación. Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la jurisdicción para la paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Luego, sí hay condicionamientos para ingresar al sistema y todo un juego de condicionalidades que involucran verdad plena en la comisión de la verdad, que es un prerequisito para obtener el resultado judicial esperado. En tercer lugar, no hay amnistía general. Me interesó mucho la intervención del senador José Obdulio Gaviria. Me pareció interesantísima la cita que hizo, la convincente y brillante exposición en contra de las amnistías, pero me parece que es un ejercicio literario, porque no hay amnistías generales en el documento de La Habana, no hay amnistías generales, y esto no pertenece a la imaginación de nadie, lo voy a leer de manera clara, no serán, en todo caso, no serán objeto de amnistías o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Por lo tanto, yo solo puedo aplaudir la intervención del senador José Obdulio Gaviria en cuanto formula reparos profundos a la amnistía, algo con lo que estamos de acuerdo y algo que fue reflejado aquí de manera cabal. Luego, el señor procurador plantea el tema de la conexidad como desarrollo de la amnistía para delitos políticos. Le he pedido al
alto comisionado Sergio Jaramillo que toque algunos de estos temas que tienen que ver además con el marco jurídico de la paz, pero sí quisiera resaltar claramente una ley de amnistía, dicho por el gobierno y por la guerrilla. Repito, una ley de amnistía. Lo dice claramente el documento, que es un acuerdo. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. Y esa ley la dictan ustedes, señores congresistas. Esta es una garantía democrática. Me parece que si alguna garantía se ha convenido aquí, es aquella que involucra al Congreso en la adopción del régimen de conexidades y las consecuencias y límites de la misma. Pero yo quisiera terminar, señor presidente. Yo le pido, hemos llevado un debate con el mayor respeto. Yo le pido a los señores senadores, a todos, por favor, mantener esa actitud. Respeto me parece importante y luego, obviamente, si tienen que hacer las observaciones, esta presidencia es lo suficientemente democrática para que las personas hagan sus preguntas y sus observaciones, pero cuando los otros oradores han estado aquí, nadie le hace el comentario a su intervención. Pido que se mantenga esa actitud. Continúe, doctor de la Calle. Correcto. Luego, restringiendo la reflexión al punto que plantea el señor procurador, que se refiere a aquellos que hagan reconocimiento de verdad y de responsabilidad, que él califica como una comedia, quiero simplemente reiterar lo que dice justamente el documento comunicado que contiene el acuerdo de los 10 puntos. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidad por los delitos de competencia del sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras. Y luego señala que tiene una duración mínima de 5 años y una máxima de 8 años. Lo que quiere decir esto, y me parece que está suficientemente claro, pero repito, siempre me dirijo al documento presentado en un acuerdo por ambas partes de manera conjunta, hay un componente de reconocimiento de responsabilidad y de reparaciones a través de determinados trabajos, labores, que se le imponen por un tribunal en una sentencia y que están sujetos a vigilancia a través de un sistema mencionado también en el documento del 23 de septiembre. No, la concepción clara es que además de la restricción de la libertad, es necesario ese componente de reparación, de acciones restaurativas. No solo lo dijo Manuel José Cepeda en la declaración que usted señaló, lo dijo también Douglas Castle, que es otro de quienes participaron en su redacción. Dice, si aceptan la responsabilidad, tienen que cumplir de 5 a 8 años de labores reparatorias más restricción efectiva de la libertad. Y me parece que eso aleja por completo la idea de que estemos aquí enfrente de una simple comedia. Claro, hay un punto que sí es indiscutible. La justicia transicional es una justicia para una transición. Luego, el ejercicio de comparar una justicia transicional versus los estándares ordinarios, pues es un ejercicio que puede no tener realmente fruto ninguno razonable en términos de superar 50 años de masiva violación de los derechos humanos en Colombia, buscando la mayor dosis de justicia en condiciones transitorias, que no son solo, para usar esa expresión de la jerga, un enorme sapo que tengan que tragarse los colombianos, sino al contrario, es el propósito de dejar atrás un pasado para reafirmar el Estado de Derecho. La justicia transicional no es la hermana menor de la justicia, pero es transicional. El doctor Uprimi hace poco, citando a Pablo de Greiff, decía, claro que tiene imperfecciones, para situaciones profundamente imperfectas, pero el balance que hay que hacer en materia de justicia transicional es el propósito de lograr la terminación de un conflicto frente a la manera como usted puede modular
el aparato de justicia en condiciones transicionales sin demérito del objetivo central, lo dijo Roy Barreras, que es terminar un conflicto, lo dijo Vivian Morales, lo dijo Claudia López, terminar un conflicto en defensa de la vida de los colombianos. Luego quisiera entrar con un poco más de detalle, pero para no repetir acá, parte de lo que yo voy a decir lo restringiré para permitir que las demás personas que van a intervenir a nombre del gobierno pues tengan algo distinto que decir. No quiero tampoco agobiarlos, no queremos agobiarlos con una simple repetición. Pero los elementos centrales en los que me voy ahora a concentrar. En primer lugar, lo acordado, como lo han dicho aquí varios senadores, tiene como propósito satisfacer los derechos de las víctimas. Y esa es una circunstancia novedosa en Colombia y probablemente en el mundo. Toda la evolución de la presencia de las víctimas en estas consideraciones es relativamente nueva. Aquí mismo, las consideraciones que rodearon acuerdos anteriores desoyeron a las víctimas, fueron casi prácticamente inexistentes. Incluso esfuerzos de hace 25 años que fueron exitosos en la consecución de la paz frente a determinados grupos, manifestaron y adolecieron de esa ausencia que de algún modo hoy en día estamos padeciendo, que era una especie de resaca de discusiones de hace 25 años que probablemente se hubieran superado si no se hubiera cometido el error. Bueno, era la época, el mundo ha cambiado en estos 25 años, pero el eje central del contenido de estos acuerdos es el reconocimiento de los derechos de las víctimas, pero tampoco puede olvidar las víctimas futuras. Esta es justamente la dura disyuntiva que tiene el gobierno y que tendrán los colombianos, que son quienes van a decidir cómo protejo los derechos de las víctimas, pero cómo no sigo sacrificando a víctimas futuras en la medida en que no le pongamos fin a un conflicto de esta naturaleza. Esa es la verdadera disyuntiva que tendremos que afrontar los colombianos. Voy a abreviar para luego tratar 2 o 3 temas que han surgido aquí y que creo que son importantes. Pero para resaltar, estoy refiriéndome estrictamente, como lo prometí, al documento del 23 de septiembre. En primer lugar, se crea una jurisdicción especial para la paz. Jurisdicción, con salas de justicia, con un tribunal de paz, y hay un reconocimiento por parte de la guerrilla de un sistema que está reflejado en una jurisdicción especial para la paz. Yo quiero hacer notar que esta es una actitud que no era la de hace 20 y pico de meses cuando comenzamos las discusiones. Luego, aquí ha habido una evolución importante y uno tiene que reconocer eso. Ahora bien, la selección de los magistrados es un gran interrogante. Es un gran interrogante. No está convenida, pero lo que sí queremos categóricamente advertir de una vez es que no se trata de cuotas de magistrados, te doy 10 y tú me das 10. No es que las partes vayan a autoseleccionar sus propios jueces, eso no va a ocurrir. La discusión tiene que enderezarse hacia la búsqueda de mecanismos que de manera casi, dijéramos, automática, ciega, no por presión de las partes, termine produciendo una alta investidura, un tribunal de un rango ético superior, incluso con el régimen que trae el propio artículo 36 del Estatuto de Roma: moralidad, conocimiento de la materia, un tribunal que sea autónomo, independiente. Ese es un desafío, yo lo reconozco, no va a ser fácil, pero lo que sí hay conciencia en ambas partes es que no puede ser un tribunal por cuotas, un tribunal a dedo como para una especie de autojuzgamiento, que sí sería una mascarada de justicia. El objeto, lo dice expresamente el documento, es acabar la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación, juzgar e imponer sanciones a los responsables de los más graves delitos. Y esto está aceptado por ambas partes. Esto, que es textual del documento de 23 de septiembre, está aceptado por ambas partes. Ahora bien, hay un parágrafo donde se dice que la jurisdicción se aplica a todos los agentes, los responsables, los miembros de las FARC,
o de otras guerrillas si allá se llega, agentes del Estado, y terceros particulares, patrocinadores o que de alguna manera tengan responsabilidad en las vicisitudes y acontecimientos del conflicto. Primero hay que decir una cosa obvia, parece una tontería, pero oye uno ciertas voces y manifestaciones de temor. Una cosa obvia es que este sistema se aplica a personas que tengan responsabilidad en los desarrollos del conflicto. No es un tribunal para inocentes. Algunas personas han tejido como la idea de que se ha hecho toda una entelequia para perseguir a algunas personas que no tienen responsabilidad ninguna, no. Agentes del Estado, terceros particulares y miembros de la guerrilla son responsables. Y el punto de partida es la responsabilidad, y por eso se involucra a todos, porque de lo que se trata es de poner fin al conflicto, no solo de solucionar un problema parcial. Yo recuerdo que nos hicieron unas enormes críticas cuando en las visitas de víctimas había víctimas de distintas formas y fuentes de victimización. Y lo que dijimos ahora lo repetimos para este propósito. Claro, se comprende en esta jurisdicción a todos los responsables porque el propósito es el fin del conflicto, es terminar 50 años de conflicto en Colombia y poder iniciar un proceso de implantación de una paz firme y duradera. Ahora, frente a los agentes del Estado, los requisitos son que haya una solución equilibrada, equitativa, que se cumpla simultáneamente con todos los actores. Yo tengo el recuerdo, una de mis primeras visitas cuando asumí esta responsabilidad fue al señor procurador, y fue una de las recomendaciones que en su oficina usted me hizo. Me dijo, no puede suceder que haya una solución para las FARC y luego se prolongue indefinidamente una para los militares. Y además, y es un punto que tocó la doctora Vivian Morales, que a mí me parece de la mayor importancia, y en esto tenemos una muy respetuosa discrepancia con miembros de la bancada del Centro Democrático. Yo comparto la tesis de la doctora Vivian Morales. Me parece que la solución para los agentes del Estado tiene características propias, en un marco de equilibrio y de equidad, pero dentro de la sombrilla de un acuerdo del fin del conflicto. Me parece que si queremos justamente brindar seguridad jurídica a los agentes del Estado, una solución aislada. Yo tuve respetuosamente que manifestarle al señor expresidente Uribe en alguna ocasión este razonamiento, que es un razonamiento tranquilo, no tiene ningún propósito polémico, justamente porque me parece que el propósito es el mismo, lo dijo muy bien la senadora Morales. Si lo que queremos es brindar seguridad jurídica a una solución para los agentes del Estado, manteniendo las inherentes características que lo diferencian, debía ser parte de un acuerdo de todos los colombianos para poner fin a un conflicto, que es lo que precisamente le da blindaje jurídico, como lo dice el señor procurador, a una solución para los agentes del Estado. En mi modesta opinión, lo repito, sin ánimo polémico, una solución aislada para los agentes del Estado es tremendamente vulnerable y puede ser una fuente inmensa de inseguridad. Por lo tanto, yo quisiera responderle al distinguido oficial retirado de Acore. Dice, es que nos van a meter a todos en el mismo saco. No, es obvio que hay particularidades, repito, y quiero reiterar algo que ya había dicho en un debate anterior aquí. La solución para agentes del Estado no se negocia en La Habana, se decide en el Estado. Claro, hay un sistema que es único, integral, que tiene estos principios del documento del 23 de septiembre que se aplican a todos, pero la solución concreta y procedimental tiene, como es obvio, las características y diferencias que son inevitables. Pero no están todos en el mismo saco en el sentido peyorativo, de igualación de los miembros sacrificados de la fuerza pública en Colombia con personas que han enfrentado las armas contra el Estado y contra las instituciones. No se trata de eso, lo que se trata, repito, es de brindar seguridad jurídica. Ahora bien, surgió de un momento a otro, no por obra del texto del 23 de septiembre ni de ningún otro texto, una discusión sobre el fuero presidencial. Yo quiero decir solemnemente a nombre del gobierno, porque estoy autorizado expresamente por para decir lo que voy a decir,
El gobierno estima que la existencia de un sistema especial de juzgamiento para los jefes del Estado es un elemento esencial de la estabilidad institucional colombiana. Es una institución que tiene una larga tradición, aquí y en el derecho comparado. El fuero especial de juzgamiento de los presidentes es una condición de estabilidad de las instituciones y no es un privilegio para ellos. Por lo tanto, el gobierno no piensa que la creación de la Jurisdicción Especial de Paz modifique las normas constitucionales sobre esta materia. No cree que las modifique, pero más allá de eso, tampoco el gobierno concibe, promueve o acepta que el Acuerdo de La Habana deba modificar ese régimen de juzgamiento especial, que repito, es una garantía de estabilidad constitucional. El abogado de las FARC dijo esta mañana algo que es realmente un sofisma. Dijo, no, el Estatuto de Roma no reconoce inmunidades, ni siquiera para jefes del Estado. Es que aquí no estamos hablando de inmunidades, estamos hablando de mecanismos de juzgamiento. Claro, nadie está por fuera o por encima de la ley, de eso no es de lo que se habla. Lo que sí es parte de la soberanía de un Estado, de este y de muchos, es que tiene pleno derecho soberano a establecer unas características de juzgamiento para los jefes del Estado que, a nuestro juicio, deben permanecer intactas. Luego, ese razonamiento me parece que es realmente equivocado, con mayor razón cuando además el Tribunal de Roma solo actúa en ausencia de justicia nacional. Nosotros no estamos invocando impunidad para los jefes de Estado, lo que estamos diciendo es que hay que mantener como algo fundamental para Colombia el sistema de juzgamiento de los mismos. Pero volviendo al tema de los terceros, yo sí quiero señalar aquí que me parece que hay un doble estándar, como una lectura con una especie de miopía selectiva, porque en la misma argumentación se dice, por algunas personas, no me estoy refiriendo en concreto, lo he oído en los medios, no es una réplica a nadie aquí, algunas personas dicen, no, la solución para las FARC es blanda, es una solución de impunidad, pero esa misma solución se dice que es para atacar a los particulares. Es un criterio selectivo que yo no logro entender. Dice, cuando se trata de alguien de las FARC, no, eso es blando, eso es poco, es insuficiente. Y eso mismo, porque es que lo que he leído del documento del 23 de septiembre precisamente se aplica a todos, eso mismo, esa misma solución se entiende que es un acto de persecución de los terceros. Luego, realmente me parece que ahí por lo menos debería haber coherencia. Pero claro, por lo menos permite esto una manifestación también categórica. El gobierno ni concibe, ni piensa, ni permitirá que la Jurisdicción Especial de Paz sea un instrumento para una especie de revancha posterior una vez firmado el acuerdo final. Eso no va a ocurrir. Este no es un proceso de revanchismo. Esto me parece relativamente obvio en la medida en que, repito, acoge todos los actores, pero lo reiteramos claramente. Y por lo tanto, tenemos que rechazar de la manera más enfática la declaración de Ancol que leyó el senador Gaviria, de la manera más enfática. No es esa la manera de hacer la paz en Colombia. Ese tipo de manifestaciones merecen todo repudio por parte de la delegación del gobierno. Las FARC han dicho en otras ocasiones, en la mesa de La Habana, y en esto tengo que ser leal, que no maneja ni es Ancol la vocera oficiosa de las FARC, y han tomado distancia en la mesa de conversaciones respecto de las manifestaciones de Ancol. Pero aprovechando este debate, sí me parecería muy útil, pertinente y oportuno pedir a las FARC que diga eso públicamente, porque lo cierto es que esas manifestaciones de Ancol no solo son absolutamente inadecuadas e inaceptables, sino que minan y perturban un clima de reconciliación entre los colombianos. Bueno, siguiendo con lo acordado, en cuanto voy a tratar de abreviar un poco, porque mis compañeros lo harán, ya lo hemos dicho, hay dos procedimientos para quienes reconocen, hay unas sanciones que el señor procurador ha criticado, que son impuestas por una sentencia, palabra textual del documento del 23, una sentencia, que son contrastadas las versiones que se den por parte de los incriminados
con el material existente en la Fiscalía, con las sentencias ya existentes en el aparato judicial colombiano, con informaciones que provienen de distintas fuentes. Luego, realmente, para continuar desvirtuando la idea de que esta es una mascarada de justicia, quien acude al tribunal o a las salas correspondientes y se somete al sistema, va a la Comisión de la Verdad, hace una narrativa completa y plena de aquello que le compromete, que será contrastada por los órganos de la jurisdicción. No es simplemente que yo me invento un cuento pequeño, tomo una fracción de mis responsabilidades y allá me ponen un sello y terminé, guardo ese sello en el bolsillo y ya no tengo problema de ninguna naturaleza. Está claramente dicho en el documento, hecho por ambas partes. Las versiones serán contrastadas con estos otros elementos de juicio. Luego, sobre las sanciones, yo quisiera no volver sobre lo mismo, ya me parece que dije lo que tendría que decir, pero tal vez sí agrego que el propio documento igualmente prevé un régimen de vigilancia y un régimen de seguridad, temas que también hay que detallar, pero en ese punto, para intentar satisfacer una inquietud del señor procurador, sí creemos que tiene que haber un régimen de vigilancia. No se trata simplemente de personas que caminan libremente por el territorio nacional haciendo trabajos de reparación a su voluntad. Hay, claro, propuestas de reparación que harán las FARC, que tienen que ser adoptadas por el tribunal, pero sometidas a un esquema de verificación de la manera como se cumple. Respecto del reconocimiento tardío y de quienes no reconozcan, ya nos referimos a eso, penas privativas de la libertad. Y en todo caso el esquema, reitero esto, está sujeto a condiciones verificables. La verdad plena, como lo leí, la reparación y la garantía de no repetición. No hay amnistía general, ya lo he dicho, lo repito, no hay amnistía general. Y ya leí los delitos que de entrada están excluidos de cualquier tipo de amnistía y señalé igualmente que es este Congreso el que tiene que dictar esa ley. Pues bien, nos proponemos regresar a un tema que hemos tratado en otras ocasiones en La Habana, que son determinados gestos para generar condiciones de confianza y también para satisfacer derechos de determinadas víctimas. Solo para decir, a una pregunta del señor procurador, que estamos trabajando en el tema de desaparecidos, de personas que han desaparecido en poder de las FARC o de personas que han desaparecido por virtud del delito de desaparecimiento forzoso en poder de autoridades. Estamos trabajando en el tema de los menores y nos parece que hay un terreno fértil. Yo confiaría en que pronto logremos nuevamente traer noticias positivas a los colombianos en materia de los gestos que ha pedido el tribunal y muchos que ha pedido al señor procurador y que hacen parte de las ansiedades y deseos de la opinión pública. Ya señalé cómo hay una discusión pendiente sobre composición del tribunal, pero también quiero reiterar algo que se ha dicho de manera clara. Sin dejación de armas no hay acceso a la justicia transicional. Alguien dijo, creo que el abogado de las FARC, dijo, pero ¿por qué el gobierno mezcla justicia con dejación de armas? No, pero no solo con eso. Es que el elemento de justicia es uno de los componentes del punto quinto que se llama víctimas, que entre otras cosas tiene que ser resuelto prontamente. Se está trabajando también simultáneamente en el texto sobre reconocimiento y el punto de partida del gobierno es que todo actor de un daño, todo autor de un daño tiene que reparar. Y no hay ninguna razón para que se interprete de alguna manera, expresa o tácita, que los miembros de la guerrilla no tienen que reparar. Ese punto de partida del gobierno creemos que es suficientemente categórico e incontrovertible. Luego, en el documento de reparación que aspiramos a terminar pronto, tiene que haber una regla que comprometa a todos los autores de graves crímenes a proveer a su reparación material, y no solo la reparación moral, la simbólica, no solo el reconocimiento de las víctimas, sino creemos que debe haber reparación material por parte de todos. Ahora bien, esto debe desembocar en un cierre jurídico final, algo que se ha llamado también una cosa juzgada universal. Lo que realmente
queremos es evitar, y lo dijo alguno de los intervinientes, tal vez la doctora Claudia López, esas recurrentes investigaciones que afloran, o la doctora Vivian probablemente, que afloran y reaparecen. Realmente hay que establecer una categoría de cierre jurídico definitivo del conflicto para todos los actores, y es eso lo que queremos conseguir a través de este acuerdo. Ahora, también a una pregunta formulada aquí, el reconocimiento de las FARC como reconocimiento puede ser colectivo, pero de ahí se derivan reconocimientos y sentencias de carácter individual. Cada sentencia tiene que tratar los casos individuales en un sistema que, sin embargo, tiene, yo lo llamaría unas esclusas progresivas, para lograr la mayor concentración posible en máximos responsables, porque no podemos caer en el error de creer que esa sí sería una invitación al colapso del sistema, como lo dijo el doctor Cepeda, que la hiperabundancia de procesos termine generando un manto de impunidad frente al cual me parece que no podemos repetir historias pasadas. Luego, sí hay un sistema selectivo de esclusas que van despejando el sistema y dirigiéndolo a la búsqueda de los crímenes más graves y de los máximos responsables de esos crímenes. Ya estoy a punto de terminar, señor presidente. El tema de la participación política. La visión del gobierno el gobierno comparte la visión de la doctora Vivian Morales. En esto hay que hablar con franqueza. Nosotros sí creemos que un proceso de esta naturaleza debe desembocar en ampliación de las posibilidades de participación política. Eso es tremendamente impopular, pero nosotros sí creemos que la fibra central de un proceso de esto es justamente prescindir de las armas e ingresar a la vida civil. Ahora bien, ¿en qué condiciones, cómo, para quiénes y en qué casos? Es algo que tiene que ser resuelto y que particularmente hará parte de las decisiones finales que tome el tribunal en esta materia. Pero el gobierno sí considera que debe abrir un proceso de discusión para la ampliación de la participación política, discusión que debe darse aquí, en la medida en que algunas de las limitaciones son de orden constitucional provenientes del marco jurídico para la paz y otras de carácter legal. La importancia de lo sucedido el 23, sin hipérbole, señores senadores, es enorme. Con todas las prevenciones que son legítimas en una sociedad, no podemos desestimar lo que ocurrió. En primer lugar, hay un compromiso final para terminar las conversaciones. En segundo lugar, por primera vez en la historia de estos conflictos en Colombia, un cronograma claro para la dejación de armas. Esos son también elementos que no podemos olvidar. El 23 no solo se dio a conocer el documento de los 23 puntos de justicia, no, de los 10 puntos de justicia. También hubo estos dos anuncios que son realmente trascendentales. Se ha generado un aparente equívoco entre dejación, pretendiendo que la palabra dejación es como una especie de disfraz de una entrega de armas que no se va a producir. Realmente, yo creo que esta es una discusión sin fundamento, por varias razones. En primer lugar, son las leyes colombianas, hay normas colombianas sobre estas materias que hablan de dejación. La palabra dejación no es un invento del Acuerdo General de La Habana liderado por Sergio Jaramillo. Tiene antecedentes de carácter legal. Esa palabra se ha utilizado en normas legales en esta materia. En segundo lugar, pues podría parecer un argumento secundario, pero quienes tenemos afición por esto, pues siempre hacemos indagaciones. Y si uno va al diccionario de la lengua, dice dejar, entregar, dar una cosa, entregar. Dejación es sinónimo de entrega en el diccionario de la lengua castellana. Dejar, entregarse, darse una cosa. Y otro sinónimo es deponer. Y en términos militares, a mí me da mucha pena, deponer las armas es una cosa absolutamente categórica. Pero más allá de disquisiciones semánticas, quiero reiterar algo que dije en otro debate de hace algunas semanas. No habrá armas en manos de las FARC. No puede ser. El propósito de este esfuerzo enorme de poner fin a un conflicto
es impedir que continúen las armas de manera directa o indirecta en manos de las FARC. Por lo tanto, creemos que realmente lo ocurrido es importante. Ha recibido apoyo internacional. Dijéramos en honor a la lealtad, el señor procurador lee la carta de la señora Besuda y claro, ella no está tirándose a una piscina cuyo contenido completo simplemente dice que va a mirar su evolución, pero dice que mira con optimismo que en efecto hay límites y que no hay una amnistía general. La Unión Europea sostiene lo mismo, dice este es un momento que debe aprovechar el pueblo colombiano. El ICTJ, que es importante en estas materias, también dice hay diferentes tipos de sanciones, se incluye un tribunal y luego añade, en materia de justicia transicional la legitimidad no depende exclusivamente de las sanciones penales. Las sanciones penales son un ingrediente, pero no es el único ingrediente y la senadora Vivian Morales insistió sobre esto. Yo quiero terminar, señor presidente, honorables senadores, señor procurador y compañeros acá de esta tarea, por recordar la constancia que dejó el senador Navarro, que me parece que es importante cuando habló de hay que dar una oportunidad a Colombia. Nosotros creemos que es realmente una oportunidad. Sabemos que falta mucho. Yo no quiero ocultar eso. Aquí no venimos a hacer retórica de vendedor de específicos. Falta mucho. Falta concretar el tema del fin del conflicto. Falta abordar el tema de las garantías al cual se refirió el senador Cepeda, que es cierto, el gobierno tiene que reconocer que tiene que brindar garantías para las personas que dejan las armas y estamos trabajando también en ese tema. Falta mucho, hay un plazo, vamos a multiplicar esfuerzos. Como suelen decir en mi tierra, vamos a romper cinchas en estos 6 meses para traer la buena noticia de que el conflicto ha terminado. Señor presidente, honorables senadores, nosotros creemos que la paz es posible. Muchas gracias.